Pero a mí me llama la atención que hay personajes, Beatriz, como Dante Delgado, que aparenta ser oposición, que de alguna manera se erige como un anti-AMLO en sus apariciones públicas, pero que hay evidencias que de alguna manera lo señalan como que de alguna forma está metido en un proceso tan enredado que va a buscar de alguna manera entorpecer la labor de la auténtica oposición que se está gestando para las elecciones del 6 de junio. Me interesa mucho tu opinión sobre este personaje, porque la información que nosotros estamos recabando directamente en Veracruz hablan de que se está reviviendo todo el proceso aquel cuando Dante Delgado fue el gobernador sustituto de Gutiérrez Barrios. Tú te acordarás en aquellas elecciones cuando Carlos Salinas de Gortari jala a Gutiérrez Barrios como jefe de la Policía Federal, por así decirlo, a nivel nacional, y se queda Dante Delgado y dura 2 años, y en esos 2 años fue suficiente para que amasara una fortuna de 450 millones de pesos. Lo metieron a la cárcel, pero estuvo 1 año y medio solamente porque el delito cayó en la forma legal de la prescripción. Yo quisiera tener el punto de vista de un analista como tú en estos momentos, porque todas las evidencias apuntan a que ese movimiento ciudadano que hasta en el logo se parece al de Morena, le está haciendo el juego a López Obrador con el propósito de desmembrar la oposición que se está gestando con miras a las elecciones del 6 de junio, Beatriz. Sí, con la idea de pulverizar el voto cuando menos. Y efectivamente, Plácido, yo creo que ha sido terriblemente decepcionante el papel de Movimiento Ciudadano, sobre todo porque yo te quiero decir, es decir, cuando comenzó a construirse y a hacer la arquitectura de la alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, originalmente estaban consideradas las 4 fuerzas políticas, es decir, incluyendo a Movimiento Ciudadano, quien se negó a formar parte de la alianza, arguyendo que ellos tenían los votos necesarios para poder ganar la contienda donde fuera, y lo que estamos viendo pues es que efectivamente no, porque si revisas el caso Jalisco, donde hay un gobernador que procede precisamente de Movimiento Ciudadano, ahí las encuestas están no solamente empatadas en muchos casos, sino que Morena está en una posición privilegiada frente a Movimiento Ciudadano en muchas alcaldías. Es decir, hay cálculos incluso de encuestas que hablan de que el Congreso local va a ser para Morena. Y esto es algo que verdaderamente no lo entiendes, porque lo lógico, lo racional hubiera sido que Movimiento Ciudadano, cuando menos ahí en Jalisco, hubiera construido una alianza con el PAN, con el PRI, con el PRD, precisamente para impedir eso. Pero lo que vemos ahí pues son como brazos caídos por parte de Movimiento Ciudadano, que parece que está aceptando entregar ciertas posiciones estratégicas a Morena. Y efectivamente vemos por un lado una serie de cartas muy bien hechas, muy aguerridas de Dante Delgado en contra del presidente, acusándolo de no ser un demócrata, de violar la ley. Lo hizo, sobre todo, te acordarás, cuando se reformó el transitorio para prolongar el mandato del ministro de la Corte, Arturo Saldívar, 2 años, y bueno, ahí Dante pronunció un discurso verdaderamente, por llamarlo histórico, sobre cómo se estaba violentando la Constitución. Y sin embargo, por el otro lado, ves en tierra, en la realidad, una actitud totalmente distinta. Salvo excepciones, claro, pues vivimos, por ejemplo, en el caso de Sonora, donde Burs declina a favor de Ernesto Gándara como candidato al gobierno de la entidad, pero bueno, ahí inmediatamente pues Dante y Movimiento Ciudadano salieron a decir que eso era una posición independiente de Burs y que nada tenía que ver ahí Movimientos Ciudadanos, pero sí, efectivamente hay esa sospecha, esa lectura. Y a mí me parece muy lamentable que se esté trabajando a favor de un partido político como es Morena, que representa un proyecto antidemocrático, déspota, autocrático, que pretende imponer en México una dictadura. Y yo te diría, mi querido Plácido, ojalá que los mexicanos
comencemos a hablar y a decir las cosas con todas sus letras. Morena representa una dictadura y lo que tendríamos que esperar de los partidos de oposición es poner freno a ese proceso autoritario. El asunto, Beatriz, es que no solamente no le están poniendo freno, sino que de alguna manera se están prestando precisamente para pulverizar la escuálida oposición de los partidos políticos que está en puerta de manifestarse o no el próximo 6 de junio. En 2011 se transformó Convergencia en Movimiento Ciudadano, mismo año en el que se creó Morena para formar un frente común de izquierda. En las elecciones del 2006 y 2012, Dante Delgado fue el operador político de las campañas de AMLO. Y pasaron los años y en 2011 me invita Dante Delgado a conocer a Andrés Manuel a su casa. Movimiento Ciudadano y Morena formaron una alianza para apoyar a AMLO en su campaña presidencial del 2018. En el actual Senado, Movimiento Ciudadano ha votado 91% a favor de las propuestas de Morena. Hace unos días, para salvar a Sonora de Morena, el candidato de Movimiento Ciudadano Ricardo Burs declinó en favor de la alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, encabezada por el candidato Ernesto Gándara. ¿Y si no gana Gándara? Pues se chinga Sonora. ¿Así de plano? Así lo veo yo. Movimiento Ciudadano se opuso a esa decisión y cambió de candidato con la finalidad de seguir dividiendo el voto a favor de Morena. Caso contrario en Baja California, donde el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Alejandro Mungaray, declinó para unirse a la campaña de Morena de Marina del Pilar Ávila, con lo cual Dante Delgado no tuvo ningún inconveniente. En Michoacán, la ex candidata a diputada federal por Morena, Mercedes Calderón, ahora es candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Dante Delgado y AMLO fingen estar peleados, cuando en realidad toda la vida han trabajado de la mano para beneficio de ambos. Está muy evidente, compadre. Movimiento Ciudadano le está haciendo la tarea sucia de dividir el voto a favor de Morena aquí y en todos los estados. Yo no sé tú, pero yo no le creo una sola palabra a Dante Delgado cada vez que sale a tratar de desmentirlo. Hay que recordar que estuvo 5 años en prisión y que es socio y amigo incondicional de AMLO. Me invita. Movimiento Ciudadano, que a mucha gente le encanta porque se hacen los buenitos del centro, de la neutralidad de Poncio Pilato, aunque ya aclaré que a la hora de la hora cualitativamente es el partido que más vota a favor de López Obrador, pues aspira solo a 12 diputados. 1 uninominal y 11 plurinominales, o sea, 12 diputados, cuando necesitamos 166. No alcanza para nada, ¿sí? Votar por Movimiento Ciudadano es tirar el voto a la basura. Serían votos muy valiosos si fueran en la alianza. Serían votos cruciales, y de hecho por eso yo estoy tan enojado con ellos, porque a la hora señalada, en el momento crítico donde nos jugamos la República, esos 12 diputados sumados a la alianza serían muchísimos, aunque serían más, de hecho, por los plurinominales, pero ya con 12 tendríamos una victoria más o menos, no holgada, pero nos daría más seguridad. Y ellos se fueron por separado. Entonces, un voto por Movimiento Ciudadano es tirarlo literalmente a la basura. Otra vez, estoy hablando de Cámara de Diputados Federal. Si un candidato de Movimiento Ciudadano en lo local a una presidencia municipal es excepcional, no tiene nada de malo. El problema es en diputados federales. Ahora, ¿por qué es tan peligroso Movimiento Ciudadano? Porque si la votación se pone muy crítica, como lo estoy señalando, es decir, supongamos que el régimen saca 300, lo que está anunciado ahorita, 326, es decir, se queda a un pelito
a 1 milímetro de la mayoría calificada. O digamos, 322 diputados, faltándole nada más 12, justo los 12 de Movimiento Ciudadano. Nada más para ilustrar el punto. Bueno, pues ahí es donde Movimiento Ciudadano puede jugar al comodín o al esquirol, ¿sí? Vendiéndose al mejor postor, a un lado o al otro, pero interrumpiendo definitivamente la concreción de un bloque opositor, ¿sí? Por eso le llamamos rémora, porque es la piedrita en el zapato. Si hubiera ido con la alianza, la mayoría sería más asequible. Pero si las cosas quedan al filo de la navaja, como yo lo estoy viendo y como indican las encuestas, es decir, ahora sí que casi persinándonos, Movimiento Ciudadano puede darle la mayoría al régimen. Y son políticos. El segundo tema de Movimiento Ciudadano es muy importante. Si tú pones toda la oposición, como dijiste al principio del programa, Leo, toda la oposición que hay en el país junta, en todos los sitios, salvo quizá en Baja California, la oposición es mayoría. Inclusive una mayoría abrumadora. Movimiento Ciudadano está recogiendo una muy buena intención de votos. Si Movimiento Ciudadano hubiera ido con la alianza, en este momento Morena estaría, salvo Baja California, perdiendo prácticamente todas las elecciones. Los votos que está recibiendo Movimiento Ciudadano están fragmentando el voto de la oposición de una manera decisiva para el resultado final de la elección. Entre 4 opciones por quién votar, pero en cambio si hay alianza, dice, bueno, pues con López o contra López, es decir, la polarización le puede salir en contra al presidente. Sí. Ahora, algo y en los estados está ocurriendo, Pablo, porque, por ejemplo, en Sonora pueden decir, hijo, no me gusta nada el PRI, no me gusta nada el PAN, ya gobernaron, no han sido buenos gobernantes, el PRD pues no me gusta tampoco, pero me gusta el Borrego Gándara, ¿no? Sí, exacto. Ahora, ojo, no todo voto opositor es es inteligente o útil. Justamente por lo que dice Denise, a mí me parece peligrosísimo votar por Movimiento Ciudadano, porque imagínate un escenario en el que, como bien dices tú, Leo, el régimen se quede a 30, 40 votos de la mayoría, ya sea absoluta o calificada, da igual. Movimiento Ciudadano queda como bisagra para venderse por 2 corcholatas y 20 pesos. Entonces, a mí me parece... No va a ser por 2 corcholatas y 20 pesos. Va a ser carísimo. Pues ahí está. Pero será 2 corcholatas de oro y platino con diamantes y en fin, no. Eso ahora, sí, no va a ser barato. La van a vender muy caro, Pablo. Ahí está, peor aún. Ahora, déjame nada más decir, porque mucha gente me dice, pues eso también puede pasar con el PRI y PRD. También. ¿No? También. Pero yo creo, sí, desde luego que hay el riesgo, pero yo creo que es más difícil que se dé eso, porque una coalición opositora sustancial es más difícil que se fragmente, sobre todo si cuenta, digamos que le quita la mayoría calificada o absoluta al presidente, por el axioma de que el poder engendra poder. Es decir, no tiene sentido que se fragmente si ya volvieron al presidente débil. Es mejor que se mantengan unidos de cara al 2024. ¿Para qué le vuelves a dar poder? ¿Me explico? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y entre más lejos estén del número mágico de 333 diputados que necesitan para reformar la Constitución, pues más se les dificulta pepenar, como decía acá Denise, el pepenamiento, vamos a poner, de los diputados, ¿no? Que vayan todos a votar
y que no desperdicien el voto, que se lo den a Movimiento Ciudadano. A Movimiento Ciudadano, muchas gracias. No, a Movimiento Ciudadano, no, yo estoy contigo.